El dueño de la empresa se hace pasar por una trabajadora común y corriente, y el trato que le dieron es impactante. Ella descubre quién es. Tras terminar sus estudios en el Instituto de Comercio de Londres, Ali Garovna empezó a trabajar inmediatamente en la empresa de su padre, especializada en la fabricación de ropa y bolsos. 5 años después, su padre le pidió que regresara a Rusia para encargarse de la sucursal de su empresa, que estaba allí porque había oído hablar de los excesos que se produjeron allí mientras ella estaba en bancarrota. El hombre, mayor de 60 años, le dijo a su hija que ya no podía viajar a Rusia, así que debía ir sola e intentar salvar la empresa de la bancarrota. Le ofreció quedarse allí porque vivir en Moscú era algo bueno y encontrar marido también. Ella regresó a Moscú y comenzó a vivir en el apartamento de su padre, pero no le tranquilizó que la empresa estuviera al borde de la bancarrota. Tuvo que idear un plan para evitarlo. La joven estaba segura de que había empleados en la empresa que no hacían bien su trabajo y que eran ellos quienes causaban la disminución de los ingresos de la empresa. Tampoco descartaba que algunos de ellos estuvieran saqueando su dinero, así que decidió investigar las condiciones de funcionamiento de la empresa, pero no quería que los trabajadores supieran que ella era la nueva gerente. La joven se instaló como una simple empleada en la empresa, que extraía las materias primas que traían, como cuero y tela, y vigilaba constantemente las condiciones laborales. El joven Nikita, quien dirigía la empresa, estuvo ausente el primer día de trabajo por Alá. Mientras tanto, la joven notó que la mayoría de los empleados llegaban tarde al trabajo y se quedaban hablando entre ellos. No hacían bien su trabajo. La empresa era como una cafetería, así que la mayoría reía y disfrutaba. La joven, ¿qué sabía dónde? El defecto fue notado de inmediato. Los trabajadores se aprovecharon de la ausencia de su padre, así como de la constante ausencia del gerente de la empresa, y se vieron incapaces de cumplir con sus obligaciones. Esto provocó que las ganancias de la empresa disminuyeran. Algunos parecían preocupados y trabajadores, pero eso no fue suficiente. Ella les dijo al personal que la acompañaba que se llamaba Vika. Demostró gran habilidad en el trabajo y, cuando Nikita lo descubrió, la propuso como su asistente. La joven está contenta con su nuevo puesto porque le permite estar cerca del gerente y revelar sus accesos. El contador de la policía llamó. Vasily era un empleado enérgico que hacía su trabajo a la perfección. Esto fue lo que Vika notó. Se dio cuenta de que el joven expresaba su insatisfacción con las condiciones laborales de la empresa y expresó a sus compañeros su deseo de presentar su renuncia porque no podía trabajar en ese ambiente. Entonces, la joven decidió acercarse a él y tratar de hacerse su amigo para obtener más información. El apuesto joven solía ir a trabajar en su horario y a veces salir tarde. Pudo descubrir que estaba haciendo trabajo extra para salvar a la empresa de la quiebra. Cuando Vika conoció a Vasily y se hicieron amigos cercanos, el joven le dijo que no dudaría en dejar la empresa cuando surgiera la oportunidad, porque funcionaba de forma aleatoria y todos eran indisciplinados porque se aprovechaban de la frecuente ausencia de Nikita. Vika se encariñó con el joven y lo consideraba su mejor amigo. Le habló de la empresa y le pidió que le contara sobre el director y algunos de los empleados rezagados. Entonces, el joven le contó que Nikita se aprovechó de la ausencia del dueño de la empresa, que vivía en Inglaterra, y comenzó a vivir una vida de lujo, donde se apropiaba de gran parte del dinero que la empresa ganaba y vivía con él. De lujo, ya que compró 2 apartamentos y empezó a gastar mucho dinero en juegos de azar. También perdió a muchos socios por su maltrato, ya que no los valora y los acosa cuando los encuentra en reuniones. Esto provocó que muchos productos se acumularan en los almacenes de la empresa al no comercializarse, lo que hizo que los ingresos disminuyeran con el tiempo. El joven añadió que Nikita llevaba a 2 empleados de la empresa a un apartamento para acostarse con él y, a cambio, él faltaba al trabajo y entraba y salía cuando quería. La supuesta Vika pasa la mayor parte del tiempo con el joven, quien se lamentaba por lo que sucedía en la empresa. Él le dijo que añoraba aquellos días en que el severo dueño venía a inspeccionar, cuando todo iba bien y la empresa obtenía grandes ganancias. Cuando Vega notó que a Vasily le gustaba, le preguntaba constantemente sobre los empleados que notaban su pereza en el trabajo o sus excesos. Entonces, el joven le dio todos los detalles porque los odiaba y estaba listo para vengarse. Cuando la joven le preguntó al contable por qué el gerente hacía esto, él le dijo que lo hacía para malversación del dinero que quería. Oculta algunas facturas, finge que los ingresos de la empresa están bajando y se apodera del dinero. Vika no soportaba el comportamiento de los empleados de esa empresa. Sabía que debía intervenir pronto, y que la empresa, mal gestionada, quebraría. Preparó una lista con los nombres de los empleados que estaban seguros de no ser disciplinados y pidió a Facility que hiciera copias de las facturas. Las presentó al gerente y luego al dueño de la empresa como prueba de su malversación. Una idea que le gustó a Vasily, quien estaba desesperado porque el arrogante obtuviera su recompensa.
Vasily se sorprendió por el interés del nuevo empleado en los asuntos de la empresa. Pero al final pensó que era solo una buena mujer a la que no le gustaba la corrupción como a él. Le gustaba su personalidad, así que empezó a invitarla a salir, pero Vika siempre le decía que no era el momento adecuado. Que lo intentara. Para concentrarse en su trabajo, ya que es una empleada nueva. La joven se acercaba a los empleados que hablaban todo el tiempo, pero no trabajaban, y le pidió que se uniera a su trabajo, pero estas personas se burlaban de ella y le preguntaban quién era hasta que les dictaban las órdenes. Y con la comida, se burlaban de ella y la llamaban directora de la empresa falsa. Ha pasado un mes y nada ha cambiado en la empresa. La mayoría de los trabajadores se sienten cómodos al no hacer su trabajo como deberían. En cuanto a Vika, Nikita la acosa, se acerca e intenta coquetear con ella. El hombre le ofrecía dinero para que lo acompañara a su apartamento y le prometía que la ascendería si aceptaba acostarse con él, pero este lo evadía constantemente, diciéndole que algún día. Nikita recibió una carta diciendo que el dueño de la empresa enviaría a su hija a visitarla y que se convertiría en la directora. En la nueva empresa, el hombre ordenó a los trabajadores que se incorporaran a sus puestos de trabajo y fingieran disciplina para convencer al nuevo dueño de que todo estaba bien el día en que el dueño de la empresa tenía previsto llegar. Todos estaban en sus puestos mientras Nikita, elegantemente vestida, esperaba a su rival. Primero, un hombre de traje llegó y le dijo a Nikita que el dueño de la empresa quería que reuniera a todos los trabajadores en la sala porque quería reunirse con él. Entonces, todos los trabajadores se reunieron en la sala y esperaron la llegada del nuevo dueño. Vika entró con un elegante traje y gafas negras y observó a los trabajadores, que mostraban disciplina. Cuando se quitó las gafas, todos quedaron en shock al ver a la joven y a Nikita acercarse, sonriendo con ella y diciéndole que esperaban al presidente de la empresa. Vika sacó documentos de su bolso y se los dio al director para que los leyera. Cuando terminó de leerlos, se agarró la cabeza y se los devolvió, sin poder hablar. Vasily era uno de los más impactados en la sala. También observaba a la simple empleada de la que se enamoró, pero no quería contárselo. Vika dijo que su verdadero nombre era ella Algorovna y que era la nueva dueña de la empresa. Su padre la envió desde Londres para supervisar la empresa, así que fingió ser una simple empleada para descubrir el defecto que la había dejado al borde de la quiebra. La joven sacó un papel del bolsillo y les dijo a los trabajadores que no quería ver a los empleados cuyos nombres serían mencionados. Desde hoy, en su empresa, comenzaron a leer los nombres. Nikita fue el primer nombre que mencionó. Le dijo que no quería verlo ni a él ni a su empresa. Presentaría una demanda contra él para recuperar el dinero de la empresa. La joven se quedó con los empleados, ya que decidió quedarse en la empresa y les ofreció el nuevo equipo de trabajo que trajo de Londres. Pidió a todos que se unieran para salvar a la empresa de la quiebra. Aya estaba ocupado trabajando en la empresa y ella pasaba la mayor parte del tiempo dentro, en cada paso que daba para mejorar la producción y cerrar nuevos acuerdos con nuevos socios. Después de 3 meses, la empresa comenzó a equilibrarse. La joven demandó a Nikita basándose en documentos que demostraban su participación en negocios sospechosos y contrató a un abogado reconocido en el país para recuperar el dinero que el hombre incautó. Finalmente, se demostró que estaba involucrado en el robo de dinero de la empresa y todas sus propiedades fueron confiscadas. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, le confiscaron los 2 lujosos apartamentos que poseía en Moscú y se llevó consigo una multa de 10 años. El dinero que Alá recuperó contribuyó a revitalizar la empresa, recuperando a muchos de sus socios y obteniendo buenas ganancias. Esto hizo felices a Alá y a Vasily, quienes ahora disfrutan de tiempo para comer juntos y hablar de sus vidas privadas. El dueño de la empresa, Vasily, declaró que la amaba, que quería casarse con él y que quería que su ceremonia de matrimonio fuera una celebración para salvar a la empresa de la quiebra. Alá estuvo de acuerdo, y se alegró porque el joven del que había empezado a amar le había propuesto matrimonio. Cuando acordaron la fecha del matrimonio, la joven llamó a su padre y lo invitó a la boda. Arkady Visielik. El padre de Alá se sorprendió por el gran desarrollo que tuvo lugar en su empresa cuando la vio por primera vez después de 3 años y se dio cuenta de sus posesiones. Están en buenas manos, siempre que su inteligente y enérgica hija lo supervise. El padre conocía la historia de Vasily, quien siguió luchando contra los estafadores que casi destruyeron la empresa. Estaba tan impresionado y contento de estar con el esposo de su hija. Vika se casó con Vasily y vivieron juntos en Moscú mientras su padre regresaba a Londres. Los 2 jóvenes estaban muy felices y comenzaron a alquilar la empresa de una manera excelente, lo que la convirtió en uno de los fabricantes de zapatos y bolsos más famosos. Gracias por ver el video, dale a me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.